Buenas noches a todos, bienvenidos de nueva cuenta a nuestras conferencias semanales que ya pues han vuelto toda una tradición, dijéramos, aquí en el Encuentro Ciudadano por la Paz, que en conjunto con la Universidad Vasco de Quiroga del Estado de México, pues transmitimos con mucho gusto cada 8 días sobre temas de diferente índole, temas políticos, sociales, económicos, sobre filosofía. Y el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, muy interesante, sobre, no vamos a decir una nueva corriente, porque no lo podremos afirmar así, sino sobre un nuevo sentido que tenemos que darle al trabajo profesional, al trabajo comunitario, que es el de la innovación. Ante los cambios tan rápidos y que se están sucediendo en el mundo, la única forma de afrontarlos es a través de la innovación. De otra forma, estamos condenados, nuestras iniciativas, a desaparecer. Y para eso el día de hoy nos acompaña pues un experto en este tema que está siendo pionero en introducir el tema de la innovación en México. Entonces, Jorge, buenas noches, preséntanos a nuestro conferencista del día de hoy. Hola, buenas noches al auditorio, a Rafa, a León, buenas noches. Buenas noches. Pues como hemos estado tratando de hacerlo pues durante todas estas transmisiones, hoy contamos otra vez con un personaje. Un personaje es un experto en lo que nos va a platicar. Esperemos que aprovechemos la conferencia. Vamos a poner atención en este extracto curricular que es realmente interesante y que es orientado a lo que nos va a platicar. Estamos hablando del maestro León Prior. Su semblanza a él. Ha desarrollado conferencias, consultoría, talleres, planes estratégicos y sistemas de medición en México, Ecuador, Costa Rica y Guatemala, para diversas instituciones públicas y privadas, como la Asociación Nacional de Alcaldes, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, la Corporación Ecuatoriana de la Calidad
el Comité Olímpico de Guatemala, el Gobierno Federal y gobiernos estatales y municipales, el Senado de la República, grupos parlamentarios, la Presidencia de la República de Guatemala, entre otros. Asimismo, forma parte del equipo de consultores de High Potential Development Center de la Universidad Panamericana, de la que es además de todo lo que hace, es catedrático. Su formación académica es ingeniero industrial por la Universidad Panamericana, maestría en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Certificaciones, coaching cognitivo, es capacitador y evaluador de estándar S0682, dirección de planeación, ejecución y gestión de estrategias en organizaciones públicas y privadas. Esto es por parte del Consejo Nacional de Normalización, Certificación de Competencias Laborales, el CONOCER, del que ya hemos hablado y hemos tenido aquí pláticas de personas que participan ahí, ¿no? En sus cargos actuales tenemos, y pensaríamos cómo es que le da tiempo para desarrollar tantas actividades, pero así es, está practicando lo que nos va a platicar hoy. Es director para México de la Asociación Internacional de Profesionales de la Innovación. Es consejero nacional de Coparmex, responsable del diseño del sistema de medición y ejecuciones del Plan Estratégico de Coparmex, coordinador técnico del Comité Nacional de Planeación, de la Asociación Nacional de Alcaldes, es consejero de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística y consejero independiente de gobiernos corporativos de empresas. Pues como ven, es una persona completamente capacitada en el tema que va a tratar el día de hoy. León, te agradecemos que estés con nosotros y es tuyo el micrófono. Gracias, Jorge, gracias, Rafael. Buenas noches a todos. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la charla. Y el tema es, si ustedes pueden apreciar lo que comentaba Rafael. Y aquí la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿innovar o desaparecer? ¿Y por qué el tema tan importante ahora? Y voy a comenzar con un concepto que a lo mejor no todo el mundo conoce, pero me parece que es un concepto muy importante que desarrolla el ejército de los Estados Unidos. Para quienes no conocen este concepto, hoy estamos en un entorno VUCA. ¿Y a qué se refiere este concepto de entorno VUCA? Fíjense ustedes, si se fijan y observan acá la imagen, pues bueno, lo que podemos ver es atrás, al fondo se ven unos soldados y lo que el ejército americano describe como la niebla de la guerra. Y entonces ellos dicen, cuando hay un contexto VUCA, que ahora voy a explicar lo que significa VUCA, nos obliga a estar haciendo un ajuste permanente. Entonces, imaginen ustedes al ejército o a un comando del ejército que va a la guerra, pues evidentemente, aunque tiene un plan estratégico, como todos tenemos planes, no necesariamente ese plan, ¿sí? Cuando llegan a la guerra, como desconocen lo que tiene el enemigo, pues de repente el plan que traían, el contexto lo cambia completamente. Y entonces, este concepto VUCA que desarrolla el ejército de los Estados Unidos ya en los años 90 se refiere a ese cambio dinámico de las situaciones que enfrenta, pues bueno, en este caso un equipo militar, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues parte de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Hay falta de información, los eventos ocurren de una manera caótica e impredecible. Y a esto ellos lo denominan la niebla de la guerra. De aquí, de alguna manera, es lo que podemos apreciar en la imagen. ¿Y por qué esa niebla? Porque es esa incertidumbre de no saber qué hay más allá adelante. Bueno, pues hoy, ante esta crisis que estamos viviendo del COVID, yo diría que ante las dos crisis, yo no sé cuál sea más grave, o me parece que la primera se ha agravado con la segunda, y cuando digo la primera, pues es esta crisis de la 4T, ¿no? Que además llega el COVID, y entonces, pues como ya algunos editorialistas e intelectuales lo describen, pues estamos en el peor momento, con el peor gobierno, ¿no? Pues bueno, esta crisis que estamos enfrentando, pues nos obliga a hacer cosas distintas. Y entonces, ¿a qué se refiere
este concepto VUCA. VUCA viene de un acróstico de 4 palabras, y la primera es la volatilidad. ¿Y qué significa esto? La rapidez en los cambios que están haciéndonos cambiar nuestra manera de entender las cosas, la manera en que vivíamos, el mundo que conocíamos cambió con una velocidad impresionante. Miren, cuando hablamos de volatilidad, que se refiere a la rapidez, mientras a la televisión le tomó 50 años ser de escala mundial, ¿sí? Pues a Facebook le tomó 3 años, y bueno, a WhatsApp y a Twitter le tomó 1 año. Esa es la velocidad en los cambios. Pero el siguiente concepto es la incertidumbre que estamos viviendo. Y esta incertidumbre se refiere precisamente pues a esto que no sabemos que va a suceder, a esta niebla de esta crisis que además en lo personal estamos manejando de manera distinta. Todavía nos hacemos muchas preguntas, de hecho tendríamos que estarnos haciendo muchas preguntas para entender y además afrontar esta incertidumbre, y aquí este concepto de resiliencia, cómo superamos esta adversidad que estamos viviendo. Pero además hay otro elemento que es la complejidad del mundo. Y bueno, hoy el mundo es tan complejo que pues resulta que hoy estamos en esta pandemia como resultado de un murciélago allá en China, ¿no? Sin embargo, esta complejidad también nos permite una interacción como la que estamos teniendo en este momento. Y cuando, a pesar de que estas plataformas existen desde hace muchos años, sin embargo, hoy les estamos dando un uso y estamos encontrando la riqueza de la posibilidad. No importa en dónde estén, yo me encuentro ahora en el Estado de México, por acá, en un lugar que se llama Ayapango, por Amecameca, y pues seguramente ustedes están en distintos lugares o ciudades, y no importa si estuvieran en China o en Alemania, podríamos estar conectados. Esa es la complejidad del mundo y esa interacción que hace las cosas diferentes a como las conocíamos. Y finalmente la ambigüedad, ¿no? Esta falta de capacidad para prever cosas, ¿no? Cuando hablamos de la incertidumbre, Nicolás Taleb, que tiene un concepto que desarrolla, inclusive escribe un libro, él habla del cisne negro. Y él dice que a partir de una expedición holandesa que por ahí del siglo XVII, por primera vez en el mundo entonces conocido, donde nada más se conocían los cisnes blancos, pues esta expedición holandesa encuentra pues el primer cisne negro. Y entonces a partir de ahí él saca una teoría y dice, bueno, un cisne negro, en primer lugar es una sorpresa, porque es algo nunca visto, pero tiene una segunda característica. Dice, cuando aparece un cisne negro, dice, el impacto puede ser importante en aquel lugar donde aparece. Y una tercera referencia o descripción de este concepto de cisne negro, dice, una vez que aparece este cisne negro, todo el mundo empieza a encontrar una explicación retrospectiva que nadie vio venir, pero resulta que sucedió. Tal vez el ejemplo más emblemático de un cisne negro en el siglo XX fue las Torres de Nueva York. No solamente fue una rareza, algo nunca visto, por aviones comerciales, ¿sí? Pues algunos extremistas terroristas musulmanes derrumban las Torres de Nueva York, un símbolo en los Estados Unidos y además un símbolo ante el mundo. El impacto, evidentemente, bueno, en este caso es un impacto mundial, y todo el mundo entonces empieza a encontrar las explicaciones, es que pues estos musulmanes, terroristas, radicales, pero nadie lo vio venir. Esa es la complejidad, esta es la incertidumbre, y esta es la definición del entorno VUCA. Y me voy a permitir entonces leer rápidamente lo que Nicolás Taleb dice y cómo él refiere hoy este concepto de este cisne negro, ¿no? Y dice él lo siguiente, ¿no? A pesar de los enormes progresos científicos del último siglo, estamos inmersos como humanos en lo impredecible, lo altamente improbable, lo aleatorio, en el estupor que genera sentirnos en su torbellino y con poca o ninguna capacidad para fabricar milagros, reacciones sobrenaturales y resultados voluntaristas. Este texto que ustedes ven, Nicolás Taleb lo escribió hace más de 10 años. Y sin embargo, bueno, pareciera que
que supiera lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque él entendió en este concepto del cisne negro y toda la gente que ha estado mirando las tendencias a nivel internacional, pues entendía que el mundo pues iba a cambiar. Claro, yo creo que nadie nos imaginamos que íbamos a estar en un momento como el que estamos ahora. Entonces, fíjense ustedes lo interesante de esta gráfica. Mientras en el pasado, hace 6 meses, pues hablábamos de horarios rígidos, hoy tenemos que hablar de horarios flexibles. De hecho, pues estamos trabajando a horas totalmente diferentes y no solamente horarios, sino días flexibles. Hoy estamos pasando con una enorme rapidez del trabajo únicamente en la sede de nuestras organizaciones, de nuestros trabajos, a trabajar desde cualquier lugar. Muchas de las profesiones hoy lo están haciendo, evidentemente no todas, ¿no? Una empresa que se dedica a la manufactura, pues evidentemente no podrá hacerlo, aunque hay muchas cosas hoy, hay temas de robótica, de inteligencia, sensores, etcétera, que están permitiendo ciertas cosas interesantes, ¿no? El uso de las computadoras de únicamente en la oficina, pues bueno, hoy tenemos un dispositivo, seguramente algunos de ustedes están en su laptop, otros en su tableta, en su teléfono celular, o sea, hoy hay muchas maneras de estar conectados, ¿no? Y pasamos de los sistemas de monitoreo y control físico a la evaluación por resultados. Por lo tanto, si estamos hoy haciendo muchos home office, lo importante son los resultados que siempre debieron haberlo sido, pero hoy se convierten en algo relevante. Y finalmente, pues pasamos de estas reuniones laborales limitadas de unos cuantos, hoy podemos estar en esta plataforma 100, 500, 1000, 5000 en una sola reunión, ¿no? Yo he estado en reuniones donde ha habido 17,000 personas conectadas en un encuentro latinoamericano que hubo hace poco de innovación. Entonces, hoy pasamos a estas reuniones virtuales con participantes ilimitados. Este es el mundo en el que nos encontramos cuando ayer podríamos decir que el año pasado, hace unos meses, esto era lo que prevalecía. Este es el cambio que estamos viviendo. Y entonces, lo que yo quiero compartirles con ustedes es un conjunto de buenas prácticas y por qué hoy tenemos que repensar la manera de hacer las cosas. Y entonces hablamos de planear el futuro. Y cuando hablamos de ese viejo concepto del plan estratégico, tiene que ver con 4 elementos. Primero, ¿dónde estamos hoy? Y hoy tendríamos que hacer un diagnóstico porque ni siquiera estamos seguros dónde nos encontramos. Pero a partir de saber en dónde estamos, y hoy los diagnósticos tienen que ser con mucho mayor rapidez, ¿sí? Pues bueno, debemos tener una visión. Y como sociedad, como participantes en esta sociedad, hoy, en estas nuevas narrativas, platicaba con un equipo de Alternativas por México, un trabajo muy interesante que hacían sobre la narrativa, y ellos lo que decían es que la narrativa es, el héroe es el ciudadano, ¿sí? Y entonces, ¿cómo los ciudadanos ayudamos a los ciudadanos, ¿sí? A evitar que el autoritarismo que estamos viendo, que este atentado a las instituciones, a la democracia, no se lleven a cabo. Entonces, cuando sabemos dónde estamos y tenemos una visión de futuro, y esa visión tiene que ser muy clara, entonces definimos una serie de acciones, que es a lo que tradicionalmente se llama el plan estratégico. Pero no basta un plan si no podemos saber si nos hemos desviado, por lo tanto necesitamos medir, pero ¿saben qué es lo más importante? La capacidad de aprender. Hoy tendríamos que entender que tal vez la capacidad más importante y máxime en este entorno VUCA es la capacidad de aprender a aprender con rapidez, ¿sí? Porque el que no se está actualizando, inclusive en estas plataformas, pues bueno, seguramente se va a quedar atrás. Entonces, no se trata de traspolar el pasado al futuro, sino hoy la invitación y la provocación de esta charla es invitarlos a crear el futuro. Y la pregunta es, ¿qué futuro queremos en nuestra vida personal y familiar? ¿Qué futuro queremos en nuestras organizaciones, en nuestros trabajos? ¿Y qué futuro queremos para este país? Entonces, si citamos a Lawrence Friedman, que tiene un libro que se llama Estrategia de más de 1000 páginas, pues bueno, relata muchas de las historias de las guerras, pero llega a conclusiones que me parecen muy importantes e interesantes. Y empieza por definir la estrategia como el arte de crear poder, ¿sí? Entonces, la estrategia hoy, y cuando hablamos de la guerra o cuando hablamos de una empresa, pues bueno, queremos crear poder. Claro,
el poder entendido, ¿sí? En el sentido correcto de la palabra, el poder es para servir, ¿no? El poder es para ayudar, el poder es para competir mejor contra otras empresas, organizaciones, pero la estrategia, además, la palabra arte tiene toda una connotación muy importante, y entonces es un arte de creación, y la estrategia tendría que estar creando un poder en beneficio de la sociedad. Sin embargo, dice Mike Tyson, bueno, todo el mundo tiene un plan hasta que te parten la cara, decía, ¿no? Mike Tyson, pues este peleador famoso, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿y si el oponente dispone de un poder arrollador? ¿Cómo enfrentarlo? La pregunta es, ¿cómo enfrentamos un poder arrollador? Piensen 15 segundos, ¿cómo enfrentar este poder arrollador? Pues bueno, en el análisis y en todas estas historias de guerra que hace Lawrence Friedman, pues él encuentra y descubre que la única manera de enfrentar un poder bastante grande es a través de las coaliciones. Y él dice, son las coaliciones la manera más fiable para lograr una fuerza superior ante el enemigo. Y amigas y amigos, la mejor coalición que podemos tener en este país es la de los ciudadanos, las coaliciones de la gente de buena voluntad, que tenemos que colaborar en beneficio de este país, mirando al país y dejando de lado los objetivos personales y mucha de esa cultura individualista que desafortunadamente sigue prevaleciendo. Por lo tanto, tenemos que entender que solamente somos la sociedad trabajando para la sociedad la que podrá hacer este cambio. Y hoy hay un nuevo concepto. Hoy dejaron de competir empresas contra empresas. Hoy el nuevo concepto son los ecosistemas, ¿sí? Y un ecosistema es la empresa. Yo, por ejemplo, que formo parte de Coparmex, bueno, Coparmex se convierte en parte de mi ecosistema, donde he generado amistades, pero también conozco a otros empresarios con los que hago negocios. Además, pues Coparmex tiene un movimiento que se llama Alternativas por México y estamos en otro ecosistema más grande donde estamos haciendo alianzas entre la sociedad y vienen otros ecosistemas, y hoy dejaron de competir las empresas y hoy lo que compiten son los ecosistemas, porque los ecosistemas están conformados de organizaciones, de personas, de empresas, de asociaciones y una cantidad enorme que además con plataformas como estas podemos estar colaborando y contribuyendo. Hoy el mundo cambió y además cambiaron las necesidades. Hoy podríamos decir que se reseteó el mundo porque hoy dejamos de comprar como comprábamos hace 6 meses. Hoy, pues bueno, no viajamos como viajábamos, ya no comprábamos las cosas como las comprábamos, ya no salíamos como salíamos, y hoy estamos adaptándonos con este concepto de resiliencia a tratar de afrontar un entorno que nunca nos imaginábamos que iba a suceder, ¿no? Y entonces, aquí una máxima que seguramente conocen, pero me parece que es una de las cosas que debemos de mantener como parte de una dinámica de vida, ¿no? Y decía Albert Einstein que demencia es continuar haciendo lo mismo esperando resultados distintos. Y eso implica salir de nuestra zona de confort para hacer cosas distintas si queremos resultados distintos en nuestra vida personal, en la vida de nuestras empresas u organizaciones donde colaboramos y en la vida de este país, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la estrategia? Si yo les preguntara cuál es la estrategia, piensen ustedes un momento, ¿cuál creen que debería ser la estrategia? ¿Cuál es la estrategia más importante para enfrentar este entorno VUCA? Bueno, voy a ir relatando algunas cosas y al rato contestamos esta pregunta, ¿no? Y lo primero es preguntarnos en qué mundo estamos, ¿no? Pues bueno, pasamos de aquella época hace muchos siglos, ¿no? De los cazadores y recolectores, atrás quedó la era agrícola, algunos todavía siguen sembrando arbolitos, ¿no? Como esta 4T que parece que siguen en esa era,
porque ni siquiera la era industrial era más moderna, ¿no? Pero también la era industrial quedó atrás. Y la era de la información o esta era que llamamos del conocimiento, pues sigue siendo importante. Hoy el conocimiento sigue importante, pero hoy es insuficiente. Entonces también la era de la información quedó atrás y llegamos a la era de la innovación. Pero amigas y amigos, la era de la innovación también ya quedó atrás. Y hoy la tecnología que está alrededor de todo esto hace totalmente diferente lo que tenemos que hacer y además se convierte en una herramienta que nos ayuda. Entonces, si yo les preguntase, ¿en qué mundo estamos? ¿En qué mundo estamos? Esa sería la pregunta. Pues bueno, estamos en el mundo y en la era de la disrupción. Hoy, la disrupción que va más allá de la innovación, ¿sí?, se convierte en parte de la ecuación que debemos entender. Y entonces, para quien no conoce este concepto, pues hoy prevalecen en el mundo las empresas GAFA. Y GAFA, para quienes no conocen este concepto, pues son Google, Amazon, Facebook, Apple, ¿sí? Porque son las empresas que hace en el 2007, y ahora vamos a ver una gráfica, fíjense ustedes, en el 2007 las empresas más importantes eran Exxon, General Electric, Microsoft, Petrochina, Shell, eran las empresas más importantes. 10 años después, excepto Microsoft, que si ustedes se fijan, es la única que se mantiene, todas estas dejaron de estar entre las 5 más importantes y hoy, por eso hablamos de las empresas de ese concepto GAFA. Alphabet es la dueña de Google, para quien no lo sepa, pero este es hoy el concepto finalmente que hoy prevalece, ¿no? Entonces, por eso hablamos de este concepto GAFA, porque son, excepto Microsoft, que es la única que se ha mantenido en los últimos años, como las 5 organizaciones más importantes del mundo. Entonces, en el 2007 nuestro mundo cambió. Hoy yo les preguntaría quién no tiene un smartphone, ¿no? Pues bueno, hoy prácticamente se convirtió en nuestro dispositivo personal con el que a veces pues hay quien se pone nervioso cuando lo olvidó o cuando no lo tiene cerca. Bueno, si en el 2007 nuestro mundo cambió, pues hoy, en el 2020, nuestro mundo vuelve a cambiar para siempre. ¿Sí? Y esta crisis generada por el COVID, ¿no?, cambia totalmente la manera en que estábamos haciendo las cosas. Y por lo tanto aquí el gran paradigma es innovar o desaparecer. ¿Sí? Y entonces, fíjense ustedes el dato, Tom Brasil, hoy están desarrollando una nueva norma en el mundo porque de las 6,000 organizaciones públicas y privadas más grandes del mundo, el 10%, es decir, 600 de esas 6,000 organizaciones, capturan, fíjense el dato, yo diría tan aterrador, capturan el 80% del valor económico. Y según las tendencias, en 2 o 3 años, no van a ser el 10%, va a ser el 8%, ¿sí?, de las organizaciones, ¿no? Entonces, lo que entendieron es que, no solamente entendieron, y se preguntaron, ¿y qué están haciendo estas empresas GAFA y todas estas empresas que hoy conocemos como startups, ¿no? Y lo que están haciendo, ¿sí?, de alguna manera es algo distinto. ¿Y qué están haciendo? Bueno, están implementando un sistema de gestión para la innovación. Y por lo tanto, derivado de eso, entonces, están haciendo una diferencia. Y permítanme aquí explicarles rápidamente un concepto, lo que se conoce como los 4 horizontes de la innovación. Todo el mundo sabe y conoce este concepto de mejora continua, ¿sí? Cuando estamos haciendo cosas en nuestras soluciones, pues bueno, estamos mejorando, deberíamos hacerlo de manera permanente, pero a veces mejoramos porque hay algún problema. Entonces, tendríamos que saber dónde jugar y cómo ganar. Y cuando hablamos de mejora continua, pues bueno, mejoramos con nuestros clientes, si hablásemos de una empresa, o con los socios, o con los usuarios donde nos encontramos. Aquí la clave es estar optimizando lo que hacemos. Pero pues ese es el primer nivel, o el primer horizonte de la innovación. Tendríamos además que estar haciendo una mejora permanentemente incremental,
y no solamente incremental, sino automatizar la mejora. ¿Qué significa automatizar o sistematizar la mejora? Es mejoro porque tengo un problema. Esa es mejora continua porque la situación lo requiere. Pero cuando sistemáticamente y recurrentemente estoy mejorando las cosas, pues bueno, me voy acercando a lo que se conoce como el segundo horizonte de la innovación. Pero todavía no hablamos de innovación. Tendríamos que estar pasando a un tercer horizonte que podemos llamar el horizonte de la innovación o innovación expandible. ¿Y eso qué quiere decir? Eso significa que además mejoramos lo que hacemos, sí, perdón, aquí mejoramos lo que hacemos, sí, con nuestros mismos clientes, le ofrecemos nuevos servicios, si fuese una empresa, ofrecemos nuevas cosas, es como cuando pues, todos hemos ido a un Oxxo y hace mucho años pues, nada más iba uno a comprar, pues bueno, comestibles. Ahora hay servicios, puede uno recargar un teléfono, puede uno pagar la luz, puede uno pagar el teléfono, a veces hay cajeros, puede uno hacerse un hot dog, etcétera. Entonces, hablamos de la innovación de adyacencias, expandernos alrededor de lo que tenemos en los negocios o en las organizaciones. Y finalmente, a donde tendríamos que transitar, máxime en este entorno VUCA del que hablábamos al principio, es a la innovación disruptiva. Es decir, hoy el mundo cambió, hay nuevos mercados, ¿sí? Tenemos que hacer cosas distintas porque todavía ni siquiera la gente sabe, ni siquiera sabemos hoy cómo nos vamos a divertir, cómo vamos a viajar, pues hoy los cines, pues hay lo poquito que hay, pues salas, hoy tienen 5, leía un artículo de Cinépolis, pues de los 100 que necesita para estar en su punto de equilibrio, pues tienen 5 personas en promedio de esas 100 que necesitarían, ¿no? Entonces, tendrán que reinventar nuevamente el cine y tenemos que reinventar muchas cosas y tenemos que pasar con mucha rapidez de la mejora continua a la disrupción. Y entonces, estos señores que acaban de publicar este libro, ¿no? De estas cajas para innovar, ¿sí? Hablan de lo siguiente, dicen, hoy lo importante es, no basta, ¿sí? Con ser líderes, ¿sí? Hoy tenemos que estar trabajando para alcanzar un liderazgo en el futuro, porque el que hoy seamos líderes, y excepto Microsoft, como ustedes lo veían en el gráfico anterior, que se ha mantenido, el reto es mantener el liderazgo, ¿no? Y entonces, ser líder hoy no significa que mañana lo seamos. Por lo tanto, la única manera de ganar liderazgo en el futuro en nuestras organizaciones es transformando las organizaciones de la sociedad, transformando las empresas, transformando la manera en la que estamos haciendo las cosas para adaptarnos a un entorno cambiante, ¿sí? Que hoy es totalmente distinto a lo que hace 6 años ni en nuestros sueños más locos hubiésemos imaginado. Entonces, hoy tenemos que hablar y pasar del concepto de planeación estratégica a conceptos de agilidad estratégica. ¿Y por qué agilidad? Porque tenemos que hacer las cosas con mucha rapidez. Fíjense ustedes en este ranking mundial que hace Bloomberg, me voy a ir a adelantar, pero bueno, mide varios elementos, ¿no? Como la investigación, el valor en la manufactura, la productividad, la densidad en la alta tecnología, el terciarismo, la investigación, etcétera, y hoy las patentes. Si nosotros vemos este gráfico, bueno, pues si ustedes se fijan, ese momento en el mundo es Alemania, que además, Corea, el año pasado, si ustedes ven aquí está 2019, hoy en 2020, pues bueno, todavía Alemania estaba en segundo lugar y pasó al primer lugar, y Corea el segundo lugar, pero está Singapur, Suiza, Suecia, Israel. Estados Unidos hace 6 años estaba en el primer lugar, hoy está, y si ustedes se fijan, bajó de 2019 a 2020 al 9º lugar, y hoy están nuevamente trabajando para volver a regresar a los primeros lugares, pero uno pensaría que Estados Unidos es uno de los países más innovadores, ¿no? Y pues bueno, Dinamarca, Finlandia, Israel, evidentemente hay una diferencia en lo que está pasando en esos países. Lo preocupante y lo grave es que si nos seguimos en este ranking, pues bueno, entre los 40 países más importantes de innovadores, no aparece hasta el lugar 45 y 46, aparecen Argentina y Brasil. Bueno, ya
ni pensemos en México, y menos hoy con esta T, que yo no sé si conozca la palabra innovación, ¿no? Entonces, fíjense ustedes este ranking en este mapa, y entonces lo que podemos apreciar es que pues en Latinoamérica no está sucediendo la innovación, y es aquí donde la Asociación Internacional de la Innovación pues está preocupada. Acaban de nombrar un nuevo director para Latinoamérica, y esta asociación internacional es la que está trabajando, y entonces hoy podemos decir que están haciendo una nueva profesión, ¿no? Mientras en los 50 hablábamos de la gestión de proyectos, en los 80 hablábamos de los sistemas de gestión de la calidad. Bueno, desde el 2010 todas estas organizaciones, ¿sí?, hoy están trabajando y hablando, ¿sí? Hoy tenemos que hablar de la gestión de la innovación. Hoy, por lo tanto, se está trabajando en una norma para esto. Y entonces, ¿qué es la YIOP, no? Pues es la organización número uno en el mundo de innovación. Cuenta con 4,000 miembros de 116 países, ¿sí? Y además, pues ha desarrollado todo el cuerpo de conocimiento en temas de innovación, ¿sí? Son los únicos autorizados por la ANSI, que es la Asociación de las Normas ISO de Estados Unidos, y la ISO Internacional, para otorgar una certificación